A casi 3 semanas de los terremotos que golpearon Venezuela, el sector empresarial enfrenta uno de los mayores retos de los últimos años. Comercios e industrias intentan recuperar sus operaciones mientras evalúan daños en infraestructura, interrupciones en las cadenas de suministro, dificultades logísticas y el impacto de la caída de la actividad económica en las zonas más afectadas. Expertos estiman que la reconstrucción requerirá inversiones multimillonarias y una estrecha coordinación entre el sector público, la empresa privada y la cooperación internacional. Para abordar este tema, damos la bienvenida a Tiziana Polesel, primera vicepresidenta de Fede Cámaras, la principal organización empresarial de Venezuela. Tiziana, muchísimas gracias por estos minutos de comparte con nosotros. Sabemos que ustedes tienen una actividad intensa, la han tenido prácticamente desde horas después de estos dos terremotos. Y lo que queremos empezar preguntándoles es, en este momento, ¿cómo está la operación del sector empresarial venezolano? Sabemos que fueron solo 7 los estados afectados, pero hay ahí algunos temas desde el punto de vista logístico, por ejemplo, Puerto de La Guaira, Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que son fundamentales para la actividad empresarial en general del país. Y esto, ¿cómo ha venido manejándose? ¿Cuál es el balance hasta el día de hoy? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, estamos tratando de abordar lo que ha ocurrido desde diferentes puntos de vista. Es cierto, lo que afirmas, que son 7 estados los afectados directamente, pero justamente en el estado La Guaira es donde opera uno de los puertos más importantes del país y el aeropuerto más importante de Venezuela. Por lo tanto, ahí hay una afectación que no solamente tiene que ver con la movilización de personas, sino además con la movilización de mercancía. Todo ha sido concentrado, lo que correspondía al puerto de La Guaira ha sido concentrado al puerto de Puerto Cabello, y en el caso de Maiquetía sí se ha diversificado un poco entre el aeropuerto de Barcelona y el mismo aeropuerto de Valencia. En el caso de los dos... de las dos locaciones en Carabobo, hay en este momento una situación que ralentiza muchísimo la operación. Entendamos que son dos puertos en uno, a pesar que todo lo que fue la operación o todas las personas que trabajaban en el puerto de La Guaira fueron trasladadas al puerto de Puerto Cabello para atender, pues hay un tema, digamos, de capacidad que de alguna forma está sobrepasando el límite. Entendemos que se están haciendo esfuerzos importantes para reactivar tanto el puerto como el aeropuerto, tanto el aeropuerto de Maiquetía como el puerto de La Guaira, pero todavía eso no ha ocurrido en toda su dimensión. Eso pudiera generar ralentización en cuanto a la recepción de de materia prima, de productos terminados, etcétera, que pudieran interferir. Además, no olvidemos que los primeros días fueron prácticamente destinados a recibir la ayuda humanitaria y las donaciones que estábamos recibiendo de otros países. Entonces, de alguna forma, esa operación, esperemos que lo más pronto posible se reactiven esos dos puntos de entrada y salida de mercancía, ya que definitivamente eso pudiera generar un problema en algunos sectores, ¿no? Ujú. Usted habla de esto podría generar una ralentización, pero al día de hoy se ha podido mantener la distribución de Sí, los sí. productos básicos. Háblenos acerca de eso. Es decir, ¿hay algún tema Sí, no, que amerite hasta este ponerle la momento. lupa? Ajá, Sí, adelante. hasta este momento no se han presentado problemas de desabastecimiento de los bienes esenciales, ¿ok? Ujú. Alimentos, medicamentos, porque de alguna manera los estados donde se producen esos alimentos fueron los estados menos afectados. Entonces, la industria como tal reporta que están trabajando en más del 80%. O sea, los estados donde están ubicados los centros de producción de tanto alimentos como medicamentos fueron quizás los menos afectados, y eso de alguna manera ayudó. Ujú. ¿Cuántas empresas en general? Porque conversábamos con Tito López la semana pasada y él nos daba Ujú. cuenta de las empresas del sector industrial que hacía 20% de afectación en un primer momento, pero que poco a poco se fueron reactivando. Sí. Pero Ujú. en este momento, ¿cuántas empresas en general en estos 7 estados podrían estar todavía con una operación limitada o a media máquina como consecuencia de los terremotos, por daños en la infraestructura e incluso por pérdidas de sus colaboradores, pérdidas familiares, pérdida de las viviendas de los Sí. colaboradores, que siempre incide en la actividad?
La verdad que se han ido todas recuperando, Ujú, pero sí hay, nosotros no podemos obviar un factor psicológico. Hay un factor psicológico que está afectando, que puede afectar la productividad y en eso hay que tener mucha conciencia de que nosotros en este momento somos un país completo en luto. Somos un país ujú. que lo ves en la calle, lo ves en la forma inclusive que camina la gente en la calle, cómo se conducen las personas. Tenemos una carga en este momento psicológica importante porque realmente lo que ocurrió fue de una dimensión que todavía quizás no la hemos medido en toda su amplitud. Pero ese factor psicológico no solamente interviene en la producción, también interviene en el consumo, ¿no? Entonces hay todo un proceso, hay un duelo que de alguna forma todos tenemos que enfrentar. Porque además, si bien las pérdidas humanas son las más importantes, son las que más nos duelen, no podemos dejar a un lado digamos, la pérdida que están sufriendo muchas familias que, digamos, se quedaron sin vivienda, se quedaron a veces sin vehículos, se quedaron sin sus bienes personales y eso tiene toda una implicación, ¿no? Una implicación que el país entero lo está sintiendo. Las empresas se han ido recuperando. Por supuesto, sin imprimir una presión excesiva a los trabajadores, porque sabemos que se está viviendo, y algunas empresas pues han tenido, digamos, todo un plan, inclusive de Ujú. apoyo psicológico cuando hay familiares afectados, etcétera, porque realmente en el ambiente todos sentimos de alguna forma esa afectación en lo que es el ánimo y por supuesto ese pesar que sentimos de alguna manera todos los venezolanos. Pero las empresas se han ido recuperando y un esfuerzo por ir retomando y porque hay algo muy importante, las personas que incluso han perdido su vivienda necesitan Ujú. trabajar para recuperar lo que perdieron. Así Y por es. supuesto hay conciencia de que eso hay que irlo retomando poco a poco. Se les está apoyando. Nos queda un minuto, Tiziana, en esta conversación, pero quisiera preguntar también estas gestiones que viene realizando Fede Cámaras para la reconstrucción de la economía. Estamos hablando específicamente de la parte industrial, de la parte empresarial. Sabemos que en el primer momento maquinaria amarilla se puso Sí. a disposición, también centros de acopio, en lo que se pudo colaborar, pero ¿cuál es la siguiente? ¿En qué fase están en este momento los empresarios del país para la asistencia y lo que viene, que es la recuperación? Sí, bueno, yo creo que algo muy importante, estamos en este momento en la fase de hacer un censo general de cuáles Ujú, son exactamente las necesidades y cómo podemos irlas cubriendo. Por ejemplo, el sector inmobiliario, que desde hace muchísimo tiempo viene solicitando una modificación de la ley de alquileres, finalmente en la Asamblea se ha entendido que esa ley es importante modificarla porque eso va a ayudar a, de alguna manera, si se empiezan a desentrabar algunas cosas que tiene la ley actual, va a poder contribuir a que esas personas puedan alquilar rápidamente viviendas que quizás en este momento están desocupadas, ujú. entre otras cosas porque tenemos una ley que, digamos, no ayuda, no apoya, no incentiva el alquiler. Entonces, ya tuvimos esa noticia del Poder Legislativo hace algunos días que abordarán esa ley inmediatamente. Entonces, un poco eso es lo que estamos haciendo. ¿Dónde está la necesidad y qué se puede hacer para que esa necesidad sea cubierta lo más rápido posible? Y el caso de la ley de alquileres es un ejemplo. Por supuesto, la Cámara de la Construcción y la Cámara Petrolera fueron las primeras que se activaron, luego Conce Comercio con Industria por el tema de abastecimiento, de cubrir, pero todas las cámaras están haciendo su trabajo. Conce Turismo también está abordando el tema de los hoteles y cómo quedó la infraestructura hotelera. O sea, cada sector de nuestra economía se está ocupando de lo que le corresponde, pero estamos justamente en esa etapa de determinar qué se necesita y cómo el sector privado puede ayudar. Mañana se Ujú. debería instalar una comisión en Fede Cámaras que justamente le va a dar seguimiento a todo esto.